Para complementar el tutorial anterior y terminar con los conceptos de esta sección 2, veremos las operaciones de manejo de hojas. Un archivo de Calc puede estar integrado por varias hojas. No podemos hablar de una cantidad concreta, sino que diremos que la limitante a la hora de determinar la cantidad de hojas es la capacidad de memoria que tiene nuestro equipo. Usaremos varias hojas cuando la información que queremos registrar así lo justifique. Por ejemplo, en un archivo de seguimiento de cuentas bancarias podríamos tener una hoja para cada cuenta. O si debemos llevar un control de proveedores, podríamos usar una hoja para cada uno de ellos y allí registrar las operaciones. De esa manera se nos pueden ocurrir muchísimas aplicaciones. Veamos ahora brevemente cómo resolver cada operación. Haremos una rápida demostración de las operaciones, puesto que se trata de precisamente operaciones o funcionalidades muy sencillas de resolver. Cuando queremos ver la cantidad de hojas que tiene un libro, vamos a observar sobre la parte inferior izquierda de la pantalla y allí veremos las etiquetas de las hojas. En este caso tenemos 3 hojas. Cuando queremos agregar una nueva hoja a un libro, lo que podemos hacer es utilizar el menú contextual, que es la manera más ágil de trabajar. Por ejemplo, vamos a ubicarnos sobre la etiqueta de la hoja 1, presionar el botón derecho, se activa el menú y ahí vamos a encontrar el comando de insertar hoja, que cuando lo seleccionamos nos muestra un cuadro en el cual vamos a poder determinar la posición de la hoja nueva, si será por delante o detrás de la hoja actual, si vamos a crear una hoja en blanco, cuántas hojas vamos a crear, el nombre que le vamos a dar, o si eventualmente lo que vamos a hacer es traer una hoja de algún otro archivo. En ese caso elegiríamos esta opción y aquí mediante el botón examinar podemos ir, seleccionar el archivo y de ese archivo seleccionar la hoja que vamos a traer. Esta es otra forma interesante de trabajar, puesto que nos permite reutilizar hojas enteras que tengamos hechas en otros archivos. En este caso vamos a decirle que queremos una hoja nueva por detrás de la hoja actual y que se va a llamar hoja 4. Aceptamos. Y podemos observar cómo sencillamente ya tenemos una hoja nueva creada en nuestro libro. Para cambiarnos de hoja, una manera simple es elegir la etiqueta y cambiarnos de hoja. Si la quisiéramos eliminar, esa hoja se presiona el botón derecho y se elige el comando eliminar. En este caso tenemos que tener la precaución de que cuando activamos el menú, la hoja que tenemos que tener seleccionada es precisamente la hoja que vamos a seleccionar, la que vamos a eliminar. Entonces, sobre la hoja 4, que es la que quiero eliminar, botón derecho, eliminar hoja. Nos vamos a ver una confirmación, un mensaje de confirmación, presionamos el sí y la hoja quedó eliminada. Otra posibilidad es la de cambiarle los nombres a las hojas. Normalmente decíamos al principio que trabajaremos con múltiples hojas cuando la información que vayamos a manejar así lo amerite. Normalmente cada hoja va a tener el nombre alusivo a la información que contiene. Por ejemplo, en este caso que pusimos por aquí, que se trata de una hoja en la que vamos a registrar las compras de febrero, a la etiqueta le vamos a poner precisamente eso, febrero, y aceptamos. Y así podemos continuar. ¿Sí? Otra posibilidad es la de mover las hojas de lugar, simplemente por una cuestión de ordenarlas de una manera apropiada. Entonces, para mover una hoja, vamos a hacer clic con el botón derecho, vamos a elegir el comando de mover o copiar. Nuevamente veremos un cuadro de diálogo en el cual podemos decir a qué archivo vamos a mover esa hoja, teniendo presente que puede ser dentro del mismo libro en el que estamos trabajando o puede ser hacia otro archivo.
En ese caso tendría que ser un archivo que esté abierto y aquí en el menú desplegable veríamos el nombre del archivo. En este caso las opciones son el mismo libro, el que llamamos manejo de hojas, o un documento nuevo. Si tuviéramos otras planillas abiertas, aparecería aquí también el nombre de esa planilla. En este caso va a ser dentro del mismo archivo y vamos a llevar esta hoja hacia la última posición. La hoja entonces quedó ubicada al final de las etiquetas. Otra posibilidad es copiar una hoja, hacer un duplicado de una hoja existente. Botón derecho. El comando que vamos a usar es el mismo, mover o copiar. Nuevamente podemos hacerlo dentro del mismo archivo o hacia otro archivo. Nuevamente podemos indicar la ubicación, por ejemplo la vamos a copiar y la hoja copiada va a quedar por delante de la hoja 1, pero para que sea efectivamente una copia tenemos que marcar el casillero correspondiente. Aceptar. Y así tenemos la hoja original que se llamaba febrero y una hoja nueva, copia de la anterior, que se llama febrero y Calc le agrega un guión y un número. No podemos tener en el mismo archivo dos hojas que se llamen igual. Entonces en este caso Calc hace la diferencia agregándole un guión y un número. Otra de las operaciones disponibles está relacionada con una forma de protección de la información, que es la de ocultar una hoja. Supongamos que quiero ocultar la hoja 1. Entonces voy a presionar sobre la etiqueta el clic derecho para activar el menú contextual. Y allí voy a elegir la opción de ocultar, que aquí me estoy equivocando, no está acá la opción de ocultar. Está en el menú formato. En el menú formato, hoja, y aquí vamos a ocultar. Vamos a poder observar que a simple vista la etiqueta de esa hoja no se ve, de manera que un usuario que no esté muy al tanto de estas funcionalidades, que no tenga mucha experiencia con el manejo de Calc, ni se va a enterar que en este archivo existe una hoja que puede tener información más o menos relevante, pero que no ve, que no tiene acceso a verla. Un usuario un poco más precavido y que tenga dudas de que aquí pueda haber alguna hoja más a la cual él no esté accediendo, puede ir al menú archivo, hoja, y aquí utilizar el comando mostrar. Haciendo clic en el comando mostrar, Calc nos muestra un cuadro en el cual van a aparecer, en este caso solo una, las hojas que están ocultas en el archivo. Simplemente con un clic sobre la hoja y aceptando, la hoja se vuelve a visualizar. Dijimos es una primera aproximación a la posibilidad de proteger la información. Un poco más adelante en el curso vamos a ver que esto es posible de mejorar y de esa manera asegurarnos de que la información se oculte y quede protegida de que no se pueda venir aquí al menú formato y a hoja y que no se pueda utilizar el comando mostrar. Bien, lo último que nos interesa mostrar en esta sección es la posibilidad de agrupar hojas. Nosotros hemos visto que para cambiarnos de una hoja a la otra simplemente hacemos clic en la etiqueta y simplemente con eso nos cambiamos de hoja, que cuando estamos visualizando una hoja en particular estamos trabajando sobre esa hoja y nada más.
pero nosotros tenemos la posibilidad de agrupar, de seleccionar 2 hojas o más y, por ejemplo, ingresar simultáneamente información en ambas hojas. Supongamos que quiero trabajar con la hoja 1 y con la hoja febrero. Y ya que estamos, a la hoja 1 le voy a cambiar el nombre y le voy a poner enero. Entonces, yo quiero trabajar con estas 2 hojas. Por ejemplo, quiero darles algunas características de formato a ambas hojas al mismo tiempo. Entonces, hago clic sobre una de las etiquetas, presiono la tecla Control y la mantengo presionada y hago clic sobre la otra etiqueta. Si observamos, ambas etiquetas quedan en un color más claro que el resto. Eso me indica que estoy trabajando en un grupo de hojas. Y por ejemplo, si yo ahora elijo la celda A1 de la hoja en la que estoy trabajando, que es la hoja enero, aumento el tamaño de la letra, tomo las columnas B y C y les aumento el tamaño y escribo por aquí algunos títulos. Voy a poder comprobar, si me paso a la hoja febrero, que lo mismo que acabo de hacer en una de ellas quedó representado en la otra. Esta es una de las utilidades del agrupamiento de hojas. Para volver a trabajar con las hojas individualmente, voy a hacer sobre cualquiera de las dos, clic con el botón derecho y voy a elegir deseleccionar todas las planillas. De esta manera completamos los temas presentados en la sección 2, que son varios temas, pero que hacen, como decíamos al principio del video anterior, son operaciones que se aplican en infinidad de situaciones. Entonces es importante conocerlas desde el principio para que cuando al próximo video trabajemos con el ingreso de datos y ya empecemos a armar nuestras propias planillas, tengamos muchas posibilidades de trabajar y de ir manejándonos y aprendiendo el funcionamiento de la planilla. Nos quedamos por aquí en esta instancia y avanzaremos a la próxima lección.